Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria. Tu salud no tiene precio. 942 22 96 00. www.igualatoriocantabria.es. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a un nuevo programa de Comprometidos. Hoy tengo el placer de tener en el plató de Popular Televisión una vez más a una organización que tenemos un especial cariño. Me refiero a Amnistía Internacional y tengo a mi derecha sentados a Fernando Gutiérrez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Lucía. Y a Alexia Soler, que es la primera vez que estás en Comprometidos. Bienvenida. Gracias. Hoy vamos a poner encima de la mesa diversos temas que están de plena actualidad, muchos y muy variados, pero si os parece, para refrescar un poco la memoria a todos los espectadores del programa, ¿qué es Amnistía Internacional? Lo voy a contar yo, que llevo un poco más años, y como la historia es tan larga, empieza en el año 62 con un abogado inglés que decide ponerse manos a la masa y hacer algo por los presos de conciencia. A este hombre ya le llegaban denuncias de presos de conciencia en un sitio y en otro del mundo, y lanzó una campaña que se llamaba Llamamiento por la Amnistía, pidiendo amnistía para estos presos de conciencia. Y es curioso porque el hombre tomó el nombre de amnistía en base a una campaña que había hecho el año anterior con refugiados españoles. Era en tiempos de la dictadura de Franco, y refugiados españoles en Londres se habían movido en una campaña de amnistía por presos políticos o de conciencia en España. Él había colaborado y de ahí sacó de nuevo su campaña de amnistía por los presos de conciencia, con una carta que luego se hizo muy célebre, una carta que ocupa con letra pequeñita la última página del suplemento del Guardian, me parece, la fecha no la sé, es que se titula Los presos olvidados. En ella hacía un relato muy extenso de distintos casos de presos, de cómo estaban realmente olvidados, porque era así, y hacía un llamamiento a todas las personas que leían el artículo pues para movilizarse, para coger papel y lápiz y un bolígrafo y una carta y escribir a las autoridades de esos países interesándose por esta gente. De tal manera que en pocas semanas empezaron a generarse pequeños grupos de personas voluntarias que empezaban a escribir cartas por un caso y por otro. Y fíjate, en aquellos años que no había las redes sociales inteligentes que hay ahora, en pocos meses había como 200 grupos de personas formados por 3 o 4 personas cada grupo, moviéndose por distintos casos y enviando cartas, proponiendo nuevos casos. Total que en menos de un año se fundó Amnistía Internacional. Stormy skies. She said, oh, I know the sun was set to rise. This could be paradise, paradise, could be paradise. Oh. Desde entonces, pues bueno, ha trabajado por los presos de conciencia, contra la tortura y los malos tratos, contra la pena de muerte y pidiendo juicios justos y rápidos por los presos políticos. Presos políticos son aquellas personas que han podido incurrir en delitos graves por motivación política, a diferencia de los presos de conciencia que no han cometido ningún delito y que están allí pues, por su idea política, religiosa, orientación sexual o lo que sea.
La campaña con la tortura, que nos movilizó a la organización fuertemente en aquellos tiempos, sirvió para que en el año 77 Amnistía Internacional recibiera el Premio Nobel de la Paz. Y ya pues a finales del siglo pasado, ya hacia 1990 y muchos, una asamblea del Consejo Federal que se hizo en Dakar aprobó una extensión del mandato de tal manera que se empezó a trabajar con otros derechos. No solo estos 4 básicamente que hemos hablado, ya se venía haciendo de manera informal en otros, se empezó a hablar y a trabajar con los derechos que se llaman económicos, sociales y culturales, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al medio ambiente, derechos al trabajo justo, etcétera, etcétera. Entonces hemos extendido todo nuestro campo de trabajo a todos los derechos. Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the 4th, the 5th, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. 1000 socios. ¿Y cómo llega Amnistía Internacional precisamente a Cantabria? Empezó con algunos socios, de los que todavía queda alguno, a mediados de los 80. De hecho, algunos socios, en los tiempos en que yo creo que era alcalde, espero no equivocarme, Manuel Huerta, se hizo un monumento que está aquí en Jesús de Monasterio, que un monumento a Amnistía Internacional, encima del túnel de entrada a la calle Burgos. Hay un monumento de Amnistía que yo creo que es del año pues, 87, 88. O sea que ya desde hace muchos años se viene trabajando. El grupo, ahora hay 2 grupos, hay grupos de activistas, de voluntarios. Dentro de esos 1000 socios, 1000 y algo, hay un grupo de unas 20 y tantas personas aquí en Santander que nos reunimos periódicamente, nos repartimos las distintas tareas, pues quien lleva sobre un asunto muy importante, la educación en derechos humanos. Trabajamos mucho con las escuelas, los institutos. Hay tesorero, hay secretario, hay coordinador. Yo me encargo de esto, de relaciones con los medios de comunicación. Y además hay una noticia, quizás la mejor local que tenemos en los últimos 12 meses, es que tenemos un nuevo grupo en Torrelavega que empezó a formarse a mediados del año pasado y que ha ido cogiendo solidez y que está ahí gente joven muy activa y muy prometedor, muy prometedor. Fernando, en tantos años de trabajo como los que llega Amnistía Internacional en acción, ¿podríamos diferenciar cómo era Amnistía Internacional y cómo es ahora? En su evolución, ¿podríamos marcar alguna etapa distinta o quizá el enfoque de trabajo? ¿Es diferente Amnistía Internacional de antes a la Amnistía Internacional del 2015? ¿De qué manera evolucionó? Yo colaboro con este grupo desde el 2002, 2003, hace 12 o 13 años, y te diría que no ha habido cambios. Y el único importante es la extensión del mandato. Empezamos, pues a comienzos de los años 2000, empezamos a trabajar contra la pobreza, una campaña que se titulaba Exige dignidad, recordando que la pobreza es causa de violaciones de derechos humanos y viene causada por violaciones de derechos humanos. Empezamos a usar una palabra que para mí me chocó al principio, pero que luego se entiende muy bien, que es prisioneros de la pobreza. Amnistía había estado trabajando por prisioneros de conciencia, por otro tipo de prisioneros, y empezó en ese momento a trabajar por prisioneros de la pobreza, porque muchas veces el ser pobre te impide la realización de otros derechos. Entonces ese es quizás el único cambio. En todo lo demás seguimos haciendo lo mismo, escribiendo muchas cartas a las autoridades, interesándonos de buena manera, con buenas palabras, por la situación de tal o tal persona, de tal víctima, pidiendo justicia a veces por un crimen que se ha cometido y que no se investiga, etc. Yo creo que no ha cambiado nada. Quizás hoy los teléfonos inteligentes y las redes sociales nos obligan, y sobre todo a los más mayores, que hay que cambiar un poco el chip, a buscar otros medios de contacto con la sociedad. Pero en lo demás, yo creo que no ha cambiado.
El próximo 24 de mayo serán las elecciones municipales y autonómicas. Precisamente de cara a esta fecha, desde Amnistía Internacional habéis hecho una propuesta con una serie de prioridades para las comunidades autónomas en materia de derechos humanos. Abogar por la adopción a nivel estatal de un plan nacional de derechos humanos con vocación de continuidad y enriquecimiento y que incluya medidas concretas, objetivos claros, indicadores medibles y plazos para cada una de las medidas establecidas, así como mecanismos de seguimiento y evaluación transparente. Hay que decir, en todas las convocatorias electorales solemos pedir un programa de derechos humanos y ya cuando a los nuevos gobiernos, cuando toman control, les recordamos esos programas que a veces se aprueban, a veces se van por ahí renqueando. También insistís mucho en el diálogo continuado, ¿no? en esta propuesta que presentáis. Mantener la política abierta hacia la sociedad civil con reuniones periódicas y un diálogo continuado que tenga por objetivo el desarrollo legislativo y la puesta en práctica de medidas tendentes a la promoción, protección y respeto de derechos humanos. Otra cosa en la que insistís también en esta propuesta es que esta defensa de los derechos humanos tiene que ser algo autonómico, ¿no?, de cada comunidad. Es que a veces las comunidades tienen unas competencias un poco limitadas, pero sin embargo pues hay comunidades, Cataluña y otras más grandes, que tienen representación en el exterior, aunque a veces se les critique por ello, pero que tienen actividad pública en el exterior. Bueno, yo recuerdo, ahora que lo dices, escribimos al presidente Miguel Ángel Revilla, cuando todavía era presidente, en relación a una visita que hubo aquí, yo creo que del embajador chino en España, con empresarios y demás, y le escribimos y le recordamos que en sus contactos con estos chinos, estas personas tuvieran en cuenta los problemas de derechos humanos y especialmente en aquel tiempo el Grupo de Cantabria tenía adoptado un preso de conciencia que era un monje budista que estaba en la cárcel en Lhasa, la capital de Tíbet, que es un territorio controlado por la República Popular China, y recuerdo que escribimos a Miguel Ángel Revilla, salió en los medios de comunicación. Una situación un poco excepcional en caso de Cantabria, que es una autonomía pequeñita, pero sí tienen oportunidad todos los gobiernos autonómicos de tener relaciones con el exterior y hay que darles la vara para no perder una sola oportunidad. Dentro de esta misma propuesta que aboga por los derechos humanos, también impulsar iniciativas. Sí, impulsar iniciativas en relación con los principales retos globales en materia de derechos humanos, como promover declaraciones institucionales, desafíos universales en el ámbito de los derechos humanos, como la pena de muerte, la tortura o los derechos de la mujer en el mundo. La verdad es que viendo la propuesta que presenta Amnistía Internacional, nada más y nada menos que 13 medidas concretas. De estas 13, como no podremos ir nombrando cada una de ellas por falta de tiempo, claves que destacamos de esta propuesta. Hombre, a mí hay una que quizás a lo mejor luego podemos hablar más extensamente de ella, que es el tema de la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Importante que incidamos en ello. Claro, en el año 2012, pues por aquello de los reajustes y demás, se aprobó un Real Decreto 16 del 2012 de medidas para la sostenibilidad del sistema sanitario, en el cual pues los ciudadanos, en vez de ser ya los usuarios universales de la sanidad pública, volvíamos a una figura anterior, que era la de asegurado, cuando había unas cartillas de asegurado, de tal manera que hacía falta tener ese título de ser asegurado o beneficiario para disfrutar de la asistencia sanitaria pública. En términos prácticos, ello significó que los residentes en España en situación irregular
se veían apartados del sistema público, con la excepción lógica de casos de urgencia, en el caso de embarazo, parto y posparto, y en el caso de los menores de 18 años. Pero a todo el resto del colectivo de inmigrantes en situación irregular los dejaba excluidos de la asistencia sanitaria. En España pudieron ser unas 700.000 personas que perdieron su tarjeta sanitaria. Aquí en Cantabria unas 4.000 y pico. En Cantabria luego quizás 1.000 y pico de esas personas han regularizado su situación, han podido obtener de nuevo tarjeta de residencia y de nuevo tener derecho a una tarjeta sanitaria. Después de presiones conseguimos que la Consejería aprobara lo que se llamó el Programa Cántabro de Protección de la Salud Pública, con el cual se quería dar cobertura, especialmente de asistencia primaria, a todas aquellas personas que no tenían recursos económicos suficientes. Era una carencia obvia. Aquí en Cantabria y en otras autonomías gobernadas por el Partido Popular se quiso hacer ver que era una cosa de protección de la salud pública contra las enfermedades infectocontagiosas y todo eso, lo cual es un poco estigmatizante, pero en el fondo lo que hay es la obligación de dar asistencia sanitaria a personas que no tienen recursos suficientes, es una obligación que está recogida en los tratados internacionales de los que España es miembro parte. O sea que eso, el Real Decreto está recurrido en el Constitucional, sabe Dios cuándo llegará a resolverse, pero incluso si fuéramos a los tribunales superiores, a Naciones Unidas, a su Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conseguiríamos que se nos diera la razón. Ese comité ha dejado bien claro que una de las obligaciones inderogables que no se pueden prescindir es la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular. Ahí estamos un poco peleando en la campaña. Sabrás que el ministro de Sanidad hace 15 días nos vino a dar la razón diciendo que había que corregir el Real Decreto. No ha salido nada en qué sentido lo quieren corregir, pero ahí estamos dando la vara para que no quede ese vacío, porque además corresponde a una población invisible que no se ve. Los obstáculos que tienen estas personas siempre son en los mostradores de admisión. Los propios sanitarios no les llegan. La población inmigrante que puede requerir asistencia sanitaria en Cantabria es muy pequeñita y no pasando del mostrador de admisión, el colectivo sanitario en general no sabe los obstáculos y disuasiones a la que se ven forzados esas personas. Y ahí seguimos, a ver si mejoramos un poquito. Tenemos además noticias de plena actualidad, entre ellas la campaña que estáis haciendo por las mujeres iraníes que viven una situación lamentable, podríamos decir. Sí, las mujeres en Irán ven limitados todos sus derechos con leyes discriminatorias, tales como el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia. Tienen restringido el acceso a determinadas carreras universitarias, tienen prohibido realizar determinados trabajos, acudir a eventos deportivos y tienen que llevar una vestimenta muy estricta. A todo esto ahora se le unen los proyectos de ley 446 y 315. Antes tenían derecho a una orientación sexual, a pastillas anticonceptivas y otras cosas que con estas leyes se les va a eliminar. Vamos, quieren que solamente procreen, sean madres. Es una política natalista que impone unas obligaciones a esas mujeres y les limita derechos que ya tenían. Al parecer el régimen está preocupado porque ha bajado mucho la natalidad y está bajando la población de Irán y está tomando la vía absurda de limitar los derechos de las mujeres para centrar su vida en la procreación.
De hecho, bueno, la mujer aquí en Comprometidos, con estas 4 temporadas, nos centramos mucho en el papel de la mujer porque, lógicamente, al final es la que acaba moviendo el mundo. En determinados países, por ejemplo, África, está en un segundo plano. Día a día se trabaja porque poco a poco la mujer ocupe el lugar que le corresponde. Comparando la situación de la mujer en unos países y en otros, por ejemplo, en Irán, digamos que es uno de los países en el que la mujer ocupa un papel peor. Pues hacer una categoría, una jerarquía sería difícil porque en Irán, dentro de lo que cabe, hay sitios en que estaba mucho peor. Con esta propuesta de ley, si se aprueba, sí que va a ser realmente limitante la vida de las mujeres en Irán. Bueno, hablamos muchas veces de lo negativo, pero también hoy nos traéis buenas noticias. Esas te las voy a dar yo. Me lo pido. Es que sí, porque además es que yo creo hasta hace unos años se nos olvidaba. Y no está bien, hay que hablar de las buenas noticias que ocurren. Tengo 2. Ha habido una llamada de atención con amenaza de sanciones a Eslovaquia, país de la Unión Europea, por discriminar a niños romaníes. La población romaní en algunos de esos países está un poco excluida, es vulnerable, tiene problemas de acceso a la educación, y la solución que encuentran las autoridades, por lo menos en algunos sitios de Eslovaquia, en vez de integrar a esos niños en la escuela, como se ha hecho aquí desde siempre, o se ha tratado de hacer, los ha ido derivando a unidades de educación especiales para niños con cierta discapacidad. Es decir, niños perfectamente normales, inteligentes, listos, por el simple hecho de ser romaníes, por tener, a lo mejor, ir por detrás en el nivel educativo porque por falta de asistencia o simplemente por el ámbito familiar, la cultura que hay en el ámbito familiar, les obliga a ir con retraso sobre el calendario escolar. Por ese simple hecho los derivaban a unidades escolares para niños con ciertos trastornos. De tal manera, cuando se ha hecho la investigación desde Europa, se ha encontrado que en algunas de esas unidades el 80% de niños eran romaníes, cuando me parece que los romaníes en Eslovaquia son como del orden del 5%. Entonces ya se le ha llamado la atención y se le ha amenazado con sanciones y parece que va a ser efectivo ese cambio. Había pasado ya en algunos otros países. En Italia también ha habido cierta discriminación, no en las escuelas, pero sí sobre los asentamientos romaníes, que también se denunció en su momento. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Bueno, pues esperamos que en próximas ocasiones nos traigáis mejores noticias. Se nos va acabando el tiempo, pero antes yo creo que hay que insistir mucho y decir a los espectadores en todo este tema de los derechos humanos de qué manera pueden colaborar a su protección, a su difusión, y en el caso de que vean casos de violación de derechos humanos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, quizás el primer paso es estar informado, no cerrar los ojos. Hay varias organizaciones que trabajamos por derechos humanos. En España la más conocida con diferencia es Amnistía Internacional. Hay formas de colaborar con estas organizaciones incluso sin ser socios, sin pagar ninguna cuota. Por ejemplo, en nuestra organización, la forma tradicional con la que empezó la organización es apuntarse a una red de estas que llamamos de acciones urgentes, que se siguen escribiendo cartas, se envían a las autoridades de un país interesándose por la situación de fulanito o de venganito. Para eso no hace falta ser socio, te inscribes y te envían 2 o 3 acciones al mes, te describen cuál es el contexto en que se está produciendo esta violación y te sugieren, escribe a esta persona, a este presidente, a este director general, al alcalde de no sé dónde y pregúntale qué pasa con esto, con lo otro, por qué no se hace justicia en esto y lo otro. Esa sigue siendo la forma más tradicional y para eso no hace falta ser socio. Para mayor compromiso, haciéndose socio, pues, me parece que hay una cuota mínima anual de 46 o 48 euros por año.
Luego hay quizás ya la forma de implicarse para aquellas personas que pueden disponer de más tiempo es acercarse a los grupos locales como el nuestro de Torrelavega. Ahí siempre hacen falta manos, siempre hace falta gente que pueda apoyar y todo el mundo es bienvenido. El trabajo es... los temas que trabajamos no parecen que son muy gratificantes, de hecho el avance es tan lento que puede ser desmotivador. Pero creo que cuando uno mira las cosas con miras al pasado, hace 10, 15, 30, 50 años, creo que el avance es imparable. Un tema en el que se ha avanzado muchísimo, por decir otra buena noticia que antes no he mencionado, contra la pena de muerte. Cada vez es menor, año a año van reduciéndose el número de países que aplican la pena de muerte. Pues bien, cuando ves ese avance, da razón para ser optimista y para participar con nosotros en Amnistía, en promover los derechos humanos. Ahí hay razones para ser optimistas. Bueno, pues seremos optimistas con este mensaje de Fernando Gutiérrez de Amnistía Internacional tan positivo. Nos quedamos. Os doy las gracias a los dos por haber estado este domingo en Comprometidos y espero muy pronto por aquí con más buenas noticias. Muy bien, muchas gracias. A todos ustedes, así ponemos punto y final al programa de Comprometidos de hoy. Ya saben que tienen una cita con nosotros el domingo que viene a partir de las 9 de la noche. Hasta entonces, pasen una feliz semana. One more voice. One more voice. एक आवाज और. One more voice for freedom. एक आवाज और टाबरा खातर. One more voice. Una voz más contra la tortura. एक और आवाज बराबरी वास्ते. หนึ่งเสียง One more voice against violence against women. One more voice from others. Una vez més en contra del racisme. One more voice. एक आवाज और गरीबी के. One more voice. One more voice. One more voice. Afafaking asunebiyirna angwana mimbok. One more voice for the forgotten prisoner. Una voz más en contra de los dictadores. Una voz más contra la opresión. One more voice. עוד קול אחד נגד תאוות הבצע של עסקים. One more voice for dignity. Thanks to our collective voices, for 50 years and counting, Amnesty International has grown into a movement of millions, spreading freedom, justice, and human rights around the world. We've helped free those unjustly imprisoned, brought tyrants and torturers to justice, persuaded governments to change their laws and practices. One more voice for equal rights. One more voice that is free. One more voice for all of us. Una voz más. One more voice. One more voice. One more voice for human rights. If you believe in freedom and justice for all people, add your voice. Together, we are unstoppable. Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria. Tu salud no tiene precio. 942 22 96 00. www.igualatoriocantabria.es.